Me acuerdo que en esa época había 2 enfermeras y él, Mariano. Nos conocimos a través de una relación laboral, donde yo empezaba a trabajar como jefe en el servicio de radiología. Ella ayuda a los técnicos, a los médicos, y nunca jamás tuvimos ninguna queja. A mí no, en esa época todavía este tipo de personas me producían cierta cosa. Alberto. 27 años juntos, ya a punto de jubilarse. Este sí que fue duro. Trabajo en rayos, soy técnico, compañero de Marian, la conozco hace 22 años. Soy administrativa en el sanatorio. Conozco a Marian de la década del 90. En ese entonces, cuando recién entré yo, él era Mariano. Era enfermero de la guardia. En aquel momento quizás yo era un chico gay para la sociedad, pero en mi cabeza rondaba otras ilusiones, otros sueños, otras expectativas. Estamos hablando de década del 90, en donde recién hacía 10 años que estábamos transitando la democracia en el país y estaban todos los prejuicios, los miedos, los tabúes de la sociedad, y yo digo, ¿cómo meterme dentro de esta sociedad con este sentimiento, con esta pulsión interna que tenía de querer ser una chica, o sea, querer vivir como una mujer? Soy licenciada en enfermería. En el momento que conocí a Marian, trabajaba en el sanatorio de la Trinidad Mitre. Después de unos años, decidió asumir su personalidad y nos vino y nos planteó que a partir de ese momento se iba a llamar Marian. Hasta que después Mariano fue evolucionando. Se fue transformando en Marian. Poco como ya sabía de la existencia de Marian como delegada, y bueno, de su condición trans yo ya la conocía porque me habían informado un poco en el servicio donde yo iba a entrar. Empecé obviamente, como todas, quizás a jugar con las cosas de mamá y con las cosas de las primas. Quizás en el periodo de la adolescencia ahí sí fue mucho más fuerte y empecé a esa cosa media ambigua, a sentirme media ambigua de si soy un chico pero siento como una mujer. De los 25 años en adelante empecé realmente y bueno, costó interiormente y costó salir a mostrarse a la sociedad de una manera diferente, por miedos propios, por prejuicios, por el prejuicio del otro, por quizás pensar en el otro, pero bueno, así gradualmente fueron los cambios de a poco. Particularmente me llamó la atención
la existencia de alguien trans en el servicio. Pero bueno, con el tiempo y con la interacción con Marian me di cuenta que había unas cosas que tenía que también trabajar. A mí personalmente nunca me molestó la condición de Marian. Mi primera impresión en realidad fue cómo logró Marian en su condición poder continuar trabajando. Y siempre la vi muy decidida, nunca hubo ella siempre asumiendo su rol, ¿no?, de mujer, por lo cual no me costó a mí aceptarla como tal, como una enfermera. Digo, bueno, ¿qué van a pensar los pacientes si los atiende una chica trans? No era solamente lo que me pasaba a mí, sino lo que yo escuchaba alrededor, ¿no? Como subjefe a veces me pedían médicos que me decían que les parecía mal. Pues esto era una mezcla de sentimientos en los cuales uno tenía que empezar a ordenar, ¿no? ¿Qué pasaba? En realidad nosotros habremos tenido entredichos, porque es lógico, ella estaba a la defensiva, yo a la ofensiva, pero fuimos haciendo una camaradería, y entendiéndola, y ella entendiéndome a mí, y así fuimos mejorando la relación, que en un principio era áspera. Y bueno, llegamos a lo que en realidad es hoy en día, es una muy buena relación de compañeros. Marian es mi amiga. Con el tiempo fue siendo mi amiga. Primero fue una compañera y después con el tiempo, a medida que se fue transformando en Marian, fue siendo mi amiga. ¡Pipistrela! ¡Ah! Mira qué caída de ojos tengo, chavo verdadero de mí. Ella, en una época, hacía espectáculos y me invitó. Era todavía una época medio áspera, en un lugarcito que había ahí en la calle Anchorena, cerca de donde vivía. Y bueno, y fui y me gustó, me divertí y realmente el espectáculo lo hacían bastante bien, era divertido. Era una lucha interna, entonces un poco lo fui canalizando toda esa cosa que tenía, esa pulsión interna con los espectáculos. Entonces veía que podía trabajar como enfermero en aquel entonces, en el lugar que yo había conseguido entrar y el cual siempre cuidé muchísimo, cuidaba mi imagen, cómo trabajar y cómo poder también desahogar esa necesidad de sentirme, o por lo menos verme yo con la imagen de mujer. Entonces empecé a hacer espectáculos. Me presenté en un casting que hubo así en los pub under que había en aquel entonces, que había muchísimos en Buenos Aires. Y bueno, gané un concurso y ahí arranqué. Entonces que bueno, me costaba después dejar ese personaje que quizás amaba por las noches de los fines de semana para ir a trabajar en la semana al sanatorio. Yo llegaba al sanatorio y a las 6 de la mañana entraba a un baño y me cambiaba, me maquillaba, me hacía un brushing divina y salía a trabajar así con una capa de maquillaje así que claro, yo no me daba cuenta. Porque primero que era muy joven, era muy chica, era como una adolescente, ¿no? Como una adolescente de 15 años que claro, descubre las pinturas de la mamá y entonces, ¿qué hace? Agarra, se maquilla, se pinta, claro, una forma muy desprolija quizás. Tuve que ir modificando y adaptando y creando una nueva imagen. Y bueno, fue de a poquito, paso a paso, quizás mirando siempre a otras mujeres, cómo se maquillaban, cómo se arreglaban, cómo se peinaban, cómo eran en la vida diaria. En algunos casos seguramente habrá habido mujeres que han sentido rechazo, empatía,
pero yo como que no me di cuenta, ¿sí? O lo dejé pasar quizás. Sí sé que muchas mujeres se acercan a quizás querer copiar o a querer copiar algo de mí, o que yo les enseñe quizás chicas jóvenes a cómo maquillarse, arreglarse el pelo, las uñas, o cómo vestirse, y eso a mí me hace sentir bien, ¿no? Obviamente me da más seguridad que en el camino que elegí está bien, qué sé yo, o sea, yo me siento bien en ese camino. Le tocó supervisar los servicios de internación y de guardia, por lo cual era su jefa directa. Y la enfermera en rayos, su función es asistir en los estudios, atender al paciente en la medida que sea necesario, acorde con su trabajo, y a veces y también estar con nosotros, compartir el mismo trabajo, la misma sala, el mismo ámbito, todo. Ese es el trabajo que tiene que hacer Marian acá en el servicio. A veces cuando se tomaba permisos gremiales, hacían problemas porque faltaba, porque no podían tener una persona que no fuera, aunque nosotros poníamos los reemplazos. Pero eso le disgustaba a la jefatura, sí. Y cada vez que por ahí o no venía Marian o Marian me avisaba que llegaba un poquito más tarde, ya recibía el llamado telefónico de que por qué pasa que no viene la enfermera. Era una buena representante de sus compañeros. Yo, digamos, la veía siempre bastante preocupada por lo que ellos pedían, ¿no? Me recibí en el 2004 de licenciada en enfermería. Fui delegada de mis compañeros, elegida por mis compañeros en el 2001, en el 2003, como representante gremial de ellos. Y eso, bueno, me dio lugar a poder militar activamente dentro del sindicato, del gremio de la sanidad. Al principio fue muy cuestionada mi imagen por diferentes sectores que tienen que ver con la parte de gerencia y dirección. Pero cuando empecé a militar en el año 99-2000, en la parte gremial, ellos mismos se dieron cuenta en el transcurso de mi proceso y también de mi militancia y mi compromiso gremial. Ellos en el año 2004 modifican el estatuto del gremio y en donde incorporan, sin quizás decir diversidad, porque en ese momento no se hablaba de diversidad de género, pero sí incorporaron el tema de sexo, raza, religión, elección sexual, bla, bla. O sea, que para ese entonces, estamos hablando del año 2004, era muy fuerte. Y eso ellos lo llevaron al Congreso Nacional en Córdoba, que es el congreso que hace la Federación, y ahí el gremio ATSA Buenos Aires lo que hace es, bueno, nosotros incorporamos lo diferente, aceptamos lo diferente y lo diferente forma parte de nuestro cotidiano. Vino una jefatura nueva al servicio con la idea de cambiar todo el servicio. Iban a cambiar todas las maquinarias y a la vez iban a cambiar también la parte gremial que había dentro del servicio. Lo que querían era sacar el gremialismo dentro de este servicio. Cuando yo recomendé al jefe de técnicos, una cuestión más profesional. No tenía información de que pudiera tener un maltrato con la gente. Por el contrario, digamos, las recomendaciones, había trabajado poco tiempo con él, pero estaba recomendado por un amigo que era jefe de servicio donde este señor trabajaba. Cuando ella tiene el conflicto con el jefe técnico, si yo tengo que contar el hecho aproximado como fue, tendría que decir, primero que era muy mala persona. Empecemos por ahí. Era muy mala persona. Y tuvo un comentario muy fuera del lugar sobre ella. Y él comete un error conmigo porque hace un chiste, o sea, con el resto del personal, en el cual medio discriminatorio porque, bueno, era para pasar un paciente, viene un compañero y pregunta, bueno, necesito un par de hombres fuertes para que me ayuden a pasar un paciente bastante grande, obeso y qué sé yo, y se necesitaban muchas manos para poder pasarlo de la camilla al equipo. Entonces el señor agarra, así muy suelto de palabras, y dice, bueno, ahí tenés uno. Y me señala a mí. Obviamente, yo ya era esta persona que ven. O sea, entonces me pareció como
demasiado burlón de su parte, delante encima de todo el grupo de trabajadores en el cual yo representaba gremialmente. Él había sido muy mal jefe con todos los empleados. Trataba a los empleados como si fueran una cosa, no como persona. Ella empezó a actuar como delegada. Y a partir de ese momento es en que empezó a marcarles las IES a esta persona. Y pese a que las jefaturas pretendieron protegerlo y todo, no tuvieron más remedio que tomar la determinación de despedirlo, porque aparte esta persona estaba en los 3 meses de prueba, ni siquiera estaba en forma ya definitiva, aunque pretendían que quedara, ¿no? Es cierto que Marian fue la agredida, pero apelé a la posibilidad de perdón y el diálogo para no... Pero bueno, finalmente este jefe técnico fue despedido. No justifico lo que hizo, pero bueno, creí que el castigo fue, a mi entender, demasiado. Nosotros nunca tuvimos nada que decir en cuanto a su trabajo y a su producción de trabajo, ¿no? Las cosas se tornaban como más personales. Hubo persecución de parte de la jefatura. Yo calculo que toda la intención estaba en buscarle el punto débil para poder hacer lo mismo que se tuvieron que hacer con el jefe con el cual había tenido la diferencia y que terminó con el despido de él, ¿no? Entonces yo creo que la buscaron, pero no pudieron porque, ya te digo, ella laboralmente es intachable y como persona también, entonces no hubo manera de tomar ninguna represalia. Ellos dijeron, ¿cómo puede ser? Esta persona, Marian, que es una persona trans, yo soy médico, me traen, me ponen, soy el jefe del servicio, y que esta persona tenga más poder que nosotros, para mí han pensado eso. Como antecedente es interesante, digamos, porque la falta de respeto no hay que permitirla. Y así tanto sea una mujer, un hombre, no hay que permitirla. Se estaban hablando de leyes, de matrimonio igualitario, de identidad de género, ya era como que esto estaba en el conjunto social, con acuerdos, otros con desacuerdos, pero había una cosa básica, había una premisa básica que era el derecho, que el derecho del otro no se discute. Entonces eso claramente un poco lo tenía, eso siempre lo tuve claro, ¿no? Que el derecho de Mariam no se discutía. La ley de identidad de género, la 26.743, que se promulgó en mayo del 2012, tenía como objetivo incorporar a las chicas trans, incorporarlas al sistema de salud, brindándoles todo el apoyo psicológico, clínico, endocrino, y quizás acompañarlas en el proceso de transformación hasta quizás las que deseaban llegar a su reasignación de sexo. Y en realidad, a mí sí me benefició, sí, obviamente, pero porque estoy dentro del sistema. Siempre se buscaba alguna situación como para poner en tensión, primero las llegadas tarde, que era sindicalista y se tomaba muchos días y todas esas cosas. Después empezó con que dejaba la ropa en el servicio, que no podía ser, que la ropa quede ahí, porque Marian se cambiaba y dejaba su ropa en el bañito, en un lugar ahí. Y entonces un día sacó las cosas la jefa del sector y me dijo que eso no podía estar ahí, que qué sé yo. Entonces le dije que bueno, que había que buscarle un vestuario y que ella me dijo que en el servicio no tenía lugar. Una jefa de servicio, que una mujer que se tuvo que también digamos, hacerse un lugar en este mundo medio de hombres médicos, tiene un carácter muy fuerte y parecía como que a veces inaccesible o con cierta cosa medio de tirana, como se manejaba. El jefe de recursos humanos también se veía en esa cosa que le exigían que tomara alguna determinación. Y entonces me dijo, ¿qué hacemos? Y le digo, mire, o sea, hay que buscarle un vestuario para Marian, porque, o sea, ella también se incomodaba. Ir al vestuario de mujeres tenía miedo de incomodar a sus compañeras, y a ir al vestuario de hombres tampoco era, porque entonces nos encontrábamos en ese embate. Y entonces yo le dije que había que hacerle un vestuario, para buscarle un lugar para hacer un vestuario para ella.
Cuando empezamos con los espectáculos, allá por la década del 90, obviamente que había que ingeniarse los vestuarios con pedazos de tela que te regalaban, que encontrabas en un baúl. Y después nos íbamos ingeniando y comprábamos lentejuelas, mostacillas, y las íbamos bordando. Este, por ejemplo, es un bordado que nos llevó con pedazos de tela que te regalaban, que encontrabas en un baúl. Un encaje viejo que vaya a saber de dónde sacamos y que, bueno, después quedó este vestido hermosísimo. Después con el tiempo, bueno, una se va ayornando y bueno, va cobrando un poquito más y va invirtiendo cada vez más. Y ya, bueno, comprábamos como metros de telas, y ahí nos íbamos diseñando los vestuarios. Esto es parte de una colección de vestuarios que me fueron quedando de aquella época. Con este hacíamos el tema de la gata, cuando todavía la gata no era cantado por la que fue conocida. Yo ya lo hacía antes, con esta gasa muy linda. Tardes enteras, fines de semana enteros, bordando, cortando, diseñando, eligiendo los temas musicales, y aprendiéndonos las letras, pensando qué era lo que íbamos a hacer, cómo nos íbamos a desplazar por el escenario, siempre tratando de perfeccionarnos día a día. Y bueno, fueron 17 y 18 años de tener como una trayectoria en el off, en el under, dentro del espectáculo, hasta que bueno, en algún momento también conseguimos tener representantes que nos fueron como metiendo en diferentes teatritos y café concert, tanguerías. También trabajábamos para empresas de catering, salones de fiesta. Como que teníamos una cartera amplia de clientes que siempre hacía que centros de jubilados, que siempre hacían que, bueno, todos los fines de semana teníamos un espectáculo diferente. La empresa cambió el uniforme, iba a dar un uniforme para mujeres y uniformes para hombres. Mientras tanto era unisex, así que acá ibas a ver una diferencia, uniforme. Entonces me llamaron qué uniforme le dábamos a Mariam. Y yo le dije, yo a Mariam la conocí mujer, ¿qué uniforme le quieren dar? O sea, ¿qué uniforme le quieren dar? No, me parece que ustedes me están haciendo un planteamiento que no corresponde. O sea, ustedes vieron, yo ya la conocí como mujer, pero ustedes vieron toda la transformación de Mariam. Y así fue que, bueno, le dimos uniforme de mujer y los regalos para el Día de la Enfermera, que una vez regalaron perfume, que también me preguntaron qué perfume le regalaban y le dije que de mujer. Sueño cumplido, Aymara. Pensar que con esto iba a ir a desfilar en la calle. Y llego con un séquito así de 4 o 5 vestuaristas, peinador, maquillador. El director de vestuario de la comparsa, cuando vio el despliegue que hicimos, dijeron, no, vos no podés estar en la calle. O sea, vos tenés que desfilar acá. Y me llevaron a la carroza principal, donde iba la orquesta y la reina. Era más linda yo que la reina, obviamente. Pero bueno. Y después de esto ya lo sentí como que había tocado el cielo ya. Y a nivel de los espectáculos, los desfiles, las presencias. Y después de esto, ¿qué? Fue como un sueño cumplido y dejar de que siga la vida aconteciendo y a ver qué me deparaba. Bueno, mi papá era inmigrante, vino al año y medio, 2 años de edad, de Italia. Y vino con ese concepto y esas crianzas también que le dieron sus padres. Una familia italiana, conservadora, media cerrada. Y realmente lo conocí a mi viejo, o lo empecé a conocer ya de grande, adolescente y joven. Un tipo que con las pocas herramientas que él tenía como padre
creo que me dio uno de los mejores consejos y que fue como mi caballito de batalla, que yo sea alguien en la vida. Más allá de que la elección de vida que tenía o que había elegido seguramente me iba a hacer sufrir mucho, pero que sea feliz. Eso me marcó muchísimo y me sirvió de sostén en todo este recorrido que hice en mi vida. Así que uno de los pilares fuertes en mi vida y nada, por siempre en mi corazón. Yo creo que a medida que Marian fue evolucionando, de Mariano a Marian, todos los compañeros fuimos evolucionando junto con ella. Hoy por hoy te puedo decir que ella es mi amiga, que comparte mi familia, comparte con mis hijos, con mi nieta. Es la enfermera de mi nieto cuando hay que ponerle las vacunas, por ejemplo. Qué sé yo, para mí tengo creo que 3 o 4 amigas, no más de eso. Y entre ellas está Marian. Cuando era chica yo soñaba que era una gran actriz, vedette, cantante, que algún día iba a bajar las escaleras del Nacional o del Maipo, tipo como la Nélida Lobato. Yo pensé que iba a hacer eso. O sea, porque me veía como que mi vida iba a ser parte, iba a ser como que... Porque era como vivir también en mi burbuja. Y yo te puedo decir, más allá de que no llegué a bajar las escaleras ni del Nacional ni del Maipo, pero yo superé esos sueños. Superé las expectativas que tenía sobre mí misma. Y habernos encontrado con Marian creo que fue un crecimiento mutuo. Y bueno, terminamos siendo amigos. Ella se había quedado sin sus compañeras de vacaciones, entonces la invité a ir conmigo yo me iba a Florianópolis, entonces digo, bueno, ¿por qué no te venís conmigo? Yo estaba súper orgulloso de ir con Marian. Era el subjefe de servicio que se iba con la chica trans del sanatorio. Así que seguramente dimos que hablar. Fue un conocimiento mutuo, o sea, crecí yo y crecieron mis compañeros. Yo viví todo lo de ellos y ellos vivieron todo lo mío. Yo viví sus casamientos, nacimiento de sus hijos, sus divorcios, algunos compañeros que han fallecido y que ya no están. Alegrías y tristezas y reuniones y cumpleaños y viajes, con algunos hasta hemos compartido viajes. Y ellos vivieron todo lo mío, vivieron mi cambio, mi mutación, mi crecimiento, todo. Es la vida. Creo que si tuviese que volver el tiempo atrás y la posibilidad de elegir, de volver a transitar este camino, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer igual, porque no hay nada que no me haya servido de lo que viví para hoy por hoy estar parada acá y sentirme satisfecha con lo que viví, con lo que vivimos, con lo que compartimos y con la experiencia que me nutrió y bueno, que me hizo ser esta que soy hoy y feliz. Nada, eso es lo que más me importa en este momento.